Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio en este domingo a este tiempo especial. Hemos estado orando por lo que son estos domingos de escuela dominical, que hemos tomado una pausa después de que veníamos estudiando la primera carta a Timoteo. Hemos hecho esta pausa para estudiar un poquito los estatutos de nuestra congregación, y en el lapso de ese estudio, ¿verdad?, ha surgido la necesidad de ahondar un poquito más en el tema de la Trinidad, un tema muy importante, y para eso tenemos a nuestro invitado especial para abordar este tema, ¿verdad?, que ya ha participado anteriormente como maestro de la escuela dominical, pero por razones mayores de carga, ¿verdad?, y además es el director del Ministerio de Adoración, se le había hecho difícil participar más consecutivamente. Sin embargo, él ha retomado en esta mañana esta serie que vamos a estar viendo, a la que animamos que pueda estar viniendo y finalizando, ¿verdad?, esta serie junto a él y junto a nosotros. También a los hermanos que nos están viendo en línea, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta escuela dominical. Nuestro hermano tiene, además de ser un profesor destacado de matemáticas, licenciatura en matemáticas, ¿verdad?, él tiene una maestría en divinidades, así es que el Señor nos ha traído esta bendición para instruirnos en la palabra del Señor, ¿verdad? Sin más, entonces vamos a orar por este tiempo y por la guía del Señor para nuestro hermano Joshua en estos tiempos de estudio. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, tu misericordia, que se renueva cada mañana, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que tu amor por nosotros es tan grande, infinito, Señor, que podemos experimentarlo y está accesible para todos nosotros, Señor. Especialmente cuando leemos, Señor, tu palabra, donde encontramos el refugio, el aliento, la dirección a nuestra vida. Y es para esto, Señor, que pedimos en esta mañana que tú derrames tu bendición sobre cada uno de los hermanos acá presentes, los que están conectados en línea, que podamos, Señor, ser bendecidos, ser edificados con la enseñanza de nuestro hermano Joshua, que ha preparado, Señor, con tanta dedicación. Padre, bendice su vida, bendice, Señor, también su familia, bendice, Señor, sus proyectos, bendice, Señor, también a su novia, Señor Fernanda. Padre, rogamos una vez más, Señor, que tú bendigas el tiempo que vamos a tener acá, tan precioso, Señor, por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin más, nos vemos con hermano Joshua. Gracias. Ok, buenos días nuevamente, iglesia. Gracias por estar aquí. En realidad estoy bastante emocionado por lo que vamos a hacer esta mañana, porque aunque vamos a hablar de un tema del que tal vez todo el mundo ha escuchado el nombre, la Trinidad, creo que no hay nadie aquí que no ha escuchado esa palabra, la Trinidad. Sin embargo, siento que a pesar de que todos hemos escuchado la Trinidad y sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, lo creemos y creemos en un solo Dios, creo que muchas veces tomamos por sentado lo que es la doctrina de la Trinidad, lo que significa la Trinidad, lo que engloba ese nombre. Y creo que tomar algo tan esencial y tan importante por sentado es peligroso. Porque si nuestra generación toma por sentado lo que es la Trinidad y lo que eso engloba, y ya no hablamos de ello, no escudriñamos las Escrituras y mostramos desde la Escritura por qué creemos eso, es muy probable que la siguiente generación y la siguiente generación tal vez lo crea, pero no le tome mucha importancia. Y al perder importancia, puede comenzar a ser olvidada. Y al ser olvidada, estamos en extremo peligro. En el mejor de los casos, la iglesia continúa creyendo en la Trinidad, pero no sabe cómo defenderla. Y en el peor de los casos,
la Trinidad es olvidada. Entonces, quiero con este estudio que juntos como iglesia, y cualquiera que vaya a ver la transmisión o el video más luego, que esto les sirva de fortalecer su fe, de fortalecer lo que creemos como cristianos sobre Dios, sobre quién es Dios, porque al final del día eso es, la Trinidad es Dios, a como está mostrada en las Escrituras. Entonces, juntos, hoy en la mañana, y si no nos da tiempo, pues el siguiente domingo lo continuamos, vamos a escudriñar juntos las Escrituras para ver qué es lo que las Escrituras nos dicen sobre quién es Dios. Entonces vamos a comenzar diciendo qué es la doctrina de la Trinidad, o sea, qué es la Trinidad. Entonces lo he redactado de esta manera, no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Simplemente estoy poniéndolo en palabras ordenadas. Tal vez lo vamos a poder ver en pantalla, tal vez no. Hice la presentación en un formato equivocado, entonces no sé si va a poder aparecer. Pero la Trinidad es lo siguiente: hay un solo Dios verdadero que ha existido eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Voy a repetirlo otra vez y después lo vamos a desglosar en unos cuantos puntos bastante simples. Hay un solo Dios verdadero que ha existido eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de esas tres personas es 100% Dios. Entonces, los 4 puntos importantes aquí son: hay un Dios, hay tres personas, cada persona es 100% Dios y ha sido así desde la eternidad. Noten que en esta redacción que hice no está incluida la palabra Trinidad. Pero la palabra Trinidad engloba lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de decir. Entonces, aunque la verdad es que la palabra Trinidad no está en la Escritura, no la vamos a encontrar en ningún lugar, pero lo que engloba la palabra Trinidad está a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces no la desechemos. No vamos a desechar la palabra Trinidad porque es una palabra que generaciones y generaciones de cristianos hemos utilizado para hablar sobre eso. Ok, vamos a comenzar con el primer punto. Yo les hago la pregunta, nos hago la pregunta, conjuntamente nos hacemos la pregunta: ¿hay realmente un solo Dios? Y entonces aquí es donde juntos vamos a escudriñar la Escritura para ver si realmente hay un solo Dios. Entonces invito a que todos abren sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6. Y ustedes mismos me van a dar la respuesta al final de leer estos pasajes, si realmente hay un solo Dios. Entonces, Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 dice lo siguiente: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Bastante simple. Una declaración del pueblo de Dios que Jehová nuestro Dios es uno. ¿Ok? Pero no nos quedemos ahí, vayámonos a Isaías, al libro de Isaías, el libro del profeta Isaías. Y aquí vamos a ver bastantes pasajes. Vamos a comenzar en el capítulo 44. Isaías 44, versículo 6 al 8. Dice lo siguiente: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero,
y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Ok? Vámonos al capítulo 45, versículo 21. Versículo 21 y 22 dicen lo siguiente: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Pero eso no lo encontramos solamente en el Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento, vámonos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 44. Dice lo siguiente: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esto en realidad Jesús se lo dice regañando a los líderes religiosos, porque ellos actuaban de manera religiosa y bien, entre comillas, santa. Y Jesús les dice: ¿qué es lo que están haciendo? La única razón por la que hacen todo lo que hacen es para ganarse la gloria de los hombres, para ganarse el favor de los hombres, para que los hombres y las mujeres cuando lo vean digan: ¡wow! ¡Qué santo ese hombre! Y Jesús les dice: ustedes buscan recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios que, del Dios único. Y finalmente nos vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 19. Que en realidad es una referencia al primer pasaje que leímos en Deuteronomio. Santiago capítulo 2, 19 dice lo siguiente. Aquí Santiago está hablando a judíos y le dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí le voy a dar un poquito de contexto. El primer pasaje que leímos es comúnmente llamado el Shema, porque es una declaración que el pueblo judío, el pueblo de Israel, tomó como una declaración y afirmación importantísima para su fe. El hecho de que Dios es uno solo, el hecho de que solo hay un Dios verdadero. Y entonces, aquí Santiago, miles de años después, al estarse dirigiendo a una audiencia judía, está tratando ciertos temas. Lo está regañando un poco. Y entonces, en medio de eso, como él sabía que los judíos estaban muy orgullosos de esa afirmación de creer verdaderamente que hay un solo Dios, él les dice: está bien, ustedes creen que hay un solo Dios y hacen bien, pero ¿y qué? Eso no es suficiente, porque hasta los demonios creen que hay un solo Dios y tiemblan. Ese es el contexto, de esa manera que lo está diciendo Santiago. Pero en medio de ese regaño hacia los judíos nos damos cuenta que declarar que Dios es uno solo es correcto. Entonces, quise que leyéramos todos esos pasajes para que no hubiera ni una sola duda sobre la respuesta a esta pregunta. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes: basados en todos estos pasajes que acabamos de leer, ¿hay realmente un solo Dios? Sin duda alguna, ¿verdad? Las escrituras no dejan lugar a duda de que si hay un solo Dios.
Jehová es uno, único y verdadero. Y una y otra vez en Isaías especialmente dice, no hay ningún otro aparte de mí. No hay otro que no sea yo. Entonces, no cabe duda, la respuesta del primer punto es sí, hay un solo Dios. Perfecto, establecimos el primer punto de la Trinidad. Vamos al siguiente. ¿Sí, José? Tal vez es bueno también recordar, porque posteriormente venimos a tres personas, ¿verdad? Que el monoteísmo Religiosamente era un pueblo extraño, extremadamente extraño, porque así como Corsian dijo, el pueblo de Israel es monoteísta, significa que cree en un solo Dios, y estaba rodeado de un mundo que creía en múltiples dioses. El politeísmo era lo común. Entonces, realmente Dios hizo algo especial con el pueblo de Israel, y al usar el pueblo de Israel para ser testigo al resto del mundo de que no hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero. Gracias, José. Ahora, la Trinidad no se queda ahí. Sí hay un solo Dios que se ha revelado en tres personas distintas. ¿Ok? Y hablamos de que esas tres personas distintas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que hay un solo Dios, pero tres personas distintas. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 es donde nosotros encontramos el relato del bautismo de Jesucristo. Mateo capítulo 3, comenzando en el versículo 16, dice lo siguiente. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, o sea que salió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, vamos a dar un poquito de contexto a esta pregunta, porque la pregunta que estamos tratando de responder aquí es que si realmente hay tres personas distintas cuando hablamos de Dios. ¿Okay? Si hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son diferentes modos de Dios. O sea, Dios a veces es el Padre, Dios a veces es el Espíritu Santo, y Dios a veces es Jesús, o qué, cómo funciona esto. Vamos a ver que la respuesta es no. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo vemos aquí claramente y sin ninguna duda en este pasaje, de que el Padre es diferente al Hijo, y el Hijo es diferente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es diferente al Padre. Y ustedes mismos me lo van a confirmar ahorita. Ustedes mismos me van a decir si eso es cierto o no. Ok, leamos nuevamente el versículo 16. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces yo les hago la pregunta, ¿Jesús, el Hijo, es igual que el Espíritu Santo? ¿O son personas distintas? En este momento, en esa porción del versículo que vimos, ¿Jesús es lo mismo que el Espíritu Santo o son dos personas separadas? ¿Qué es lo que vemos en ese versículo? Vemos a Jesús y al Espíritu de Dios descendiendo. Entonces les pregunto nuevamente, ¿el Espíritu de Dios y Jesús son la misma persona o son dos personas distintas? Físicamente en ese momento, ¿eran dos personas distintas o la misma? En ese momento distinta. Dos personas distintas, porque vemos físicamente al Espíritu Santo bajando como paloma y a Jesús, pues el Espíritu bajando sobre Jesús. Entonces Jesús y el Espíritu Santo no son la misma persona. Ok,
bastante bien establecido. Ok, sigamos leyendo. Y dice, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, si la voz del cielo está diciendo, este es mi Hijo, entonces ¿quién es el que está hablando? El Padre. El Padre es celestial. Entonces yo les hago la pregunta, ¿el Padre es la misma persona que el Hijo? ¿O son dos personas distintas? Según lo que acabamos de leer, son dos personas distintas, porque el Padre está hablando desde el cielo y está hablando sobre el Hijo que está en la tierra, que acaba de salir del agua después de ser bautizado. Tenemos al Padre en el cielo, al Hijo saliendo del agua después de ser bautizado y el Espíritu Santo bajando sobre él como paloma. Entonces yo les hago la pregunta, ¿hay tres personas distintas? Sin duda alguna, ¿verdad? El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo que está bajando y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son tres personas completamente distintas. Ahora, no saltemos a la conclusión de que hay tres dioses. Eso lo vamos a ver más adelantito, en un ratito. Solo quiero que tengamos bien establecidos los diferentes puntos para que sepamos por qué creemos lo que creemos. Ok, ahora en realidad con ese pasaje no debería de haber más necesidad de nada más. O sea, hay tres personas distintas. Pero quiero que seamos un poco más exhaustivos que eso, porque vale la pena. O sea, tenemos que saber con toda seguridad si esto es realmente así. Si el resto de las escrituras hablan de tres personas distintas. Ok, primero vamos a ver si el Padre realmente es distinto al Hijo. Ya lo dejamos bien establecido con ese pasaje, ¿verdad? No hay duda alguna, pero seamos exhaustivos. Vamos a ver si el Padre es distinto al Hijo. Ahí lo pueden ver, es el primer subpunto. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. En realidad tengo un montón de pasajes listos, pero creo que no es necesario que los leamos todos. Bien, creo que va a quedar bastante claro. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo les pregunto, ¿quién envió al Hijo? El Padre. Entonces, ¿el Padre y el Hijo son la misma persona? No, porque el Padre ha enviado al Hijo, lo que significa que hay dos personas distintas. Ejemplos de esto vamos a ver en cantidad enorme en el Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo son dos personas distintas. Entonces, a menos que alguien tenga algún comentario o alguna pregunta, creo que podemos continuar al siguiente punto. ¿Sí, Claudia? Yo creo que en este punto que estás tocando ahorita, a mí en lo personal me hace falta mencionar a Juan 1, que es el principio del verbo, ¿verdad? No sé, sentía que tal vez para mí ese es el texto principal. Definitivamente, Claudia acaba de mencionar Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, Dios era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos que el verbo, más adelante en ese mismo capítulo, sabemos que el verbo se refiere al Hijo. Entonces el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Que de hecho vamos a utilizar ese versículo que acaba de mencionar Claudia para establecer que el Hijo es 100% Dios. Que es uno de los puntos importantísimos a establecer cuando estamos hablando de la Trinidad. Sí, Marco, te voy a levantar la mano.
Sí, solamente, no sé si te voy a adelantar, pero ese versículo que citaba Claudia es importante porque hay grupos religiosos en nuestros días que lo han distorsionado, de hecho. Por ejemplo, hay una versión, particularmente, voy a decir, ¿verdad? Los testigos de Jehová en su versión de la Escritura dicen, en el principio, bueno, nosotros en la Reina Valera dicen en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero ellos en esa última parte lo traducen como era un Dios, y no es fiel al texto original. Pero cuando nosotros le agregamos una palabra, o sea, esa palabra cambia el sentido, y realmente lo que ellos hacen es bajar de categoría al Hijo y negar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente ahora que estamos hablando de la Trinidad, es muy importante revisar estos textos y también asegurarnos que estamos leyendo traducciones son correctas, ¿no? Sí. Y que nos enseñan que sí, son tres personas, pero las tres son 100% Dios y estamos hablando de un solo Dios. Este tema de la Trinidad, o sea, lo decimos, lo afirmamos, pero conciliar eso en nuestra mente es difícil. Para nosotros es bien difícil, pero es la revelación de la palabra, ¿no? Sí. Y eso es lo importante de esto, o sea, que vamos a ver que aunque desafía la lógica que nosotros podemos analizar con nuestra mente humana, aunque la desafía, no va a caber duda de que eso es lo que la palabra dice. Y eso es lo que quiero mostrarnos. Quiero que después de revisar todos estos pasajes, no cabe duda en nuestra mente de que, ok, es cierto, eso es lo que dice. No sé cómo funciona, no sé cómo reconciliarlo lógicamente en mi mente, pero eso es lo que la palabra está enseñando. A ese punto es que quiero que lleguemos juntos, para que cuando nos topemos con alguien que cree algo diferente, nosotros con fortaleza podamos decir, no, yo ya escudriñé las Escrituras y sé que eso no es cierto. Y todavía mejor sería, no, yo ya escudriñé las Escrituras y sé que no es cierto. Te puedo mostrar desde la Escritura lo que es la verdad. Eso, poder llegar a ese punto extra de nosotros poder mostrarle a la persona la verdad, eso es lo que queremos. Y es por eso que, o sea, esto, cualquiera que quiera todos estos pasajes, yo se los doy sin problema, para que aún en su casa lo revisen nuevamente, lo estudien nuevamente y ustedes mismos se terminen de convencer. Yo no quiero que me crean a mí. ¿Quién soy yo para que ustedes me crean a mí? Esto es lo que debemos creer. Yo no soy nadie, soy un sujeto, soy un hombre. Mis palabras no son las que cuentan. Estas palabras son las que cuentan. Ok. Entonces, dejamos bien establecido de que el Padre es distinto al Hijo. Veamos si el Padre es distinto al Espíritu Santo. Porque, así como medio lo mencioné, hay personas que simplemente dicen, no, es que el Padre a veces se transforma en el Espíritu Santo y obra como el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver. Vámonos a Juan, capítulo 14. Y en realidad yo traté de ordenar estos puntos bien meticulosamente. Pero yo sé que es extremadamente difícil no saltarse a un punto, no mencionar a doctrinas erróneas, que lo vamos a ver más adelante en qué falsas doctrinas podemos descartar basado en lo que hemos encontrado. Pero no se preocupen, no importa, cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta que tengan, aún si está fuera del tema, menciónenlo, no hay problema, y lo hablamos. Ok, dijimos Juan capítulo 14, versículo 26. Aquí Jesús está hablando sobre el Espíritu Santo. Que ahí nomasito podemos decir que Jesús no es lo mismo que el Espíritu Santo, porque Él está hablando sobre el Espíritu Santo que será enviado. Pero bueno, vamos a llegar a eso. ¿Dónde estamos? Juan 14, versículo 26, dice lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, digan ustedes, ¿quién envió al Espíritu Santo? El Padre. Dice, a quien mi Padre enviará. Y ahí no hay duda, el Padre no es lo mismo que el Espíritu Santo, porque así como Dios Padre envió al Hijo, así Dios Padre envió al Espíritu Santo. Y aquí tenemos a Jesús diciéndole a sus discípulos, miren, mi Padre va a enviar al Espíritu Santo, que no soy yo, o sea, Jesús no es el Espíritu Santo, es otra persona. Y este Espíritu Santo lo llevará a toda la verdad, les enseñará todo el resto. De hecho, Jesús dice algo parecido nuevamente en capítulo 16, versículo 12. Dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el que os guiará a toda la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos una dinámica bien interesante aquí. Jesús dice, todo lo que es de mi Padre es mío, y el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Tenemos una dinámica bien interesante donde el Padre da al Hijo, el Hijo da al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da a nosotros, nos enseña a nosotros. Pero el punto es, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas. Creo que ya dejamos bien establecido también que el Hijo es distinto al Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir adelante. Ahora, antes de seguir a la siguiente pregunta, creo que es importantísimo establecer algo importante, por lo que hay personas como los testigos de Jehová que dicen otra cosa. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que el Espíritu Santo no es realmente una persona, es solamente una fuerza impersonal, que es la fuerza de Dios que Él usa para orar, pero no es una persona como el Hijo o una persona como el Padre. Pero vamos a ver que la Escritura nuevamente no deja en duda alguna de que el Espíritu Santo es una persona, igual como el Padre, igual como el Hijo. Entonces, primero, el Espíritu Santo razona. Una fuerza impersonal no razona. Es como decir que la fuerza que yo hago cuando levanto algo pesado razona. Eso no tiene función de razonamiento. Sin embargo, el Espíritu Santo sí. Vámonos todos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 28, dice lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, que alguien por favor me diga lo que dice este versículo en sus propias palabras. ¿Qué es lo que sucedió en ese versículo? Cualquiera. No, porque el Espíritu Santo simplemente tomó una decisión de no imponerle carga. Ok, el Espíritu Santo tomó una decisión. Estamos escuchando lo que acabamos de leer y escuchar. El Espíritu Santo tomó una decisión con el resto de la iglesia, ¿verdad? Porque dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo y la iglesia juntos tomaron una decisión de no imponer más carga. Ahora, si quieren saber de qué se trata la carga, pues ahí pueden seguir leyendo el capítulo y el contexto. Pero el punto es que aquí la persona del Espíritu Santo tomó una decisión.
Una fuerza impersonal no puede hacer eso, porque no razona. El Espíritu Santo revela y escudriñe, que obviamente involucra pensar y entender. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que este pasaje nos acaba de decir? Y lo pueden leer otra vez si necesitan. Leanlo otra vez y díganme en sus propias palabras qué es lo que este pasaje acaba de decir. No, pues yo entiendo de esto que esa es parte de la unidad, ¿no?, que hay del Espíritu Santo, Okay. tanto con el Hijo como con el Padre, que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios Padre. Muy bien, el Espíritu Santo conoce todas las profundidades de Dios, sabe todo porque es el Espíritu de Dios. Y según el versículo 10, ¿qué es lo que ese Espíritu hace? El Espíritu Santo en este caso lo que haría el Espíritu revela lo de Dios. Eso que el Espíritu escudriña, lo revela. Ahora, díganme ustedes, ¿una fuerza impersonal puede escudriñar y revelar? No. Si estamos hablando de escudriñar, estamos hablando de alguien que toma la información, la estudia, la escudriña y la desmenuza. Y luego, este Espíritu Santo que ha escudriñado, desmenuzado, estudiado, ha revelado, ha tomado eso que conoce las profundidades de Dios y lo ha revelado a nosotros que no conocemos esas profundidades. Ahora, Joshua, ahí tenés mucho trabajo y no sé cuántas conferencias más te va a extender, porque conforme este versículo uno puede orar directamente al Espíritu Santo. Entonces ahí entramos a pared de sufrir, oración fuerte al Espíritu Santo. No, es una verdad, si todas estas doctrinas se han levantado por cosas como esta, ¿verdad? Entonces ahí ahora va a fortalecernos en ese caso. Sí, definitivamente, al final de todo esto vamos a dejar bien establecido que el Espíritu Santo es 100% Dios, y que claro que sí, ¿por qué no? Sí podemos orarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Lo que agregaría es lo que las Escrituras nos invitan a hacer como norma, es orarle al Padre por medio del Hijo, con la guía y la fuerza del Espíritu Santo. Ese en realidad es el orden de las cosas. Pero claro que sí, no tiene nada de equivocado orarle al Espíritu Santo. No tiene nada equivocado de adorar al Espíritu Santo. No tiene nada de equivocado a cantarle y glorificar al Espíritu Santo. Recordando siempre que la norma, en la mayoría de nuestros casos, debemos orar al Padre por medio del Hijo, con la guía en el Espíritu Santo. Pero sí, es un punto muy importante, porque no estamos hablando de que el Espíritu es menos Dios que el Hijo ni que el Padre. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Marco? No, solo agregar lo que estás diciendo, Joshua, que realmente el Espíritu es el intercesor, es lo que la Escritura nos enseña, pues. Hablando de esto, de cuál es la norma, pues, que nos establece la palabra de Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, por medio del Espíritu. Romanos 8:27 nos dice que aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es interesante la obra del Espíritu ahí en este tema de la oración, porque a veces nosotros pedimos mal
Y es donde entra la obra del Espíritu que, vamos a decir, de alguna manera traduce esas oraciones para llevarlas conforme a la voluntad de Dios. Sí, increíblemente importante, gracias por mencionar ese pasaje, Marco, porque ese es uno de los pasajes que vamos a revisar en más detalle en el último punto. Si nosotros nos equivocamos en entender la Trinidad, ¿qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que perdemos? Y esa es una de las cosas que perdemos. Si no creemos en la Trinidad, como se ha revelado en la Escritura, perdemos un intercesor divino. Perdemos el que nos ayuda a orar a nosotros. Porque Pablo lo deja claro, somos débiles. No sabemos cómo orar. Porque somos egoístas, porque tenemos pecado en nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y es por eso que tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades, para orar al Padre según la voluntad del Padre. Y no solo es el Espíritu Santo, en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 8, versículo... voy a hacer trampita aquí para ver cuál es el versículo. Capítulo 8. Ay, disculpen, hermano, es que mi Biblia está en inglés, entonces ahí es donde sé dónde está todo. Tengo que usar siempre una Biblia extra. En el versículo 33, Romanos capítulo 8, versículo 33 dice lo siguiente: ¿quién acusará a los elegidos y escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también que intercede por nosotros. Entonces yo les hago la pregunta: si no creemos realmente en la Trinidad como está revelada, ¿cuántos intercesores perdemos? No es solo el Espíritu Santo, sino también la intercesión del Hijo de Dios. Porque según este pasaje, el mismo pasaje, la misma vecindad, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a orar en nuestras debilidades, porque intercede por nosotros según la voluntad. Pero según Pablo, ahí en el capítulo 8, ¿quién más intercede por nosotros? Jesús. Entonces no nos engañemos, hermanos. La Trinidad es importantísima, es esencial. Si nosotros perdemos la Trinidad, perdemos todo. Es por eso que alguien que no cree la Trinidad como está revelada en la palabra, no se puede llamar cristiano. Simple y sencillamente no se puede llamar cristiano. Otro de los ejemplos que vamos a ver en algunas de las cosas que se ven afectadas es que la cruz pierde su sentido. No tiene sentido hablar de la crucifixión y lo que la cruz hace si no creemos en la Trinidad como está descrita y revelada en la palabra. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Solo les adelanto porque esto es importante lo que estamos hablando. No estamos simplemente haciendo ejercicio teológico aquí. Ejercicio teológico no tiene mucho valor solamente pues en sí. Cualquier estudio teológico que hacemos es porque afecta nuestras vidas, porque afecta nuestra fe de una manera muy real. Si estamos haciendo este ejercicio solamente para inflar nuestro conocimiento, estamos mal. Si eso es lo que yo les vengo a traer, entonces yo estoy mal, estoy haciendo mal. Pero no es eso lo que estamos haciendo. Estamos fortaleciendo nuestra fe sobre una doctrina esencial a nuestra fe. Una doctrina que si no la tenemos bien, no podemos llamarnos cristianos. ¿Sí, Corse? Sí, así siendo sincero con eso, mira, cuando entonces decimos que tenemos un abogado donde el Padre, que es el Señor Jesucristo, cuando vemos que el Espíritu Santo obra en nosotros para el Padre, ese casi me hace sonar como que alguien tiene que convencer al Padre.
y viendo mi primera intervención donde múltiples dioses a veces tienen diferentes intenciones, quieren diferentes cosas, entonces, ¿cómo es? Si Dios es uno, es una en esencia, una en voluntad, que la persona del Espíritu Santo, la persona de Cristo, tiene que convencer al Padre. Es un comentario interesante. Tal vez cambiaría una sola palabra. No es que el Espíritu y el Hijo tengan que convencer al Padre. Porque en realidad esa no es la palabra que sale en esos pasajes, ¿verdad? Sale la palabra intercesión. Y ellos están intercediendo con la misma voluntad del Padre. Entonces ahí volvemos a que sí, en realidad, como vos mismo dijiste, Corsian, los tres son uno. Los tres tienen una misma voluntad. El Espíritu lo que está haciendo no es, en ese sentido, convenciendo al Padre de que nos haga caso. No, el Espíritu Santo está intercediendo según la voluntad del Padre, según el versículo que leyó Marcos, ¿verdad? El Espíritu y el Hijo están ayudándonos a nosotros en nuestra debilidad. La intercesión no es para convencer al Padre, la intercesión es porque nosotros no sabemos cómo orar. Entonces, la ayuda es para nosotros, en el sentido de que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, no con el sentido y propósito de convencer al Padre de algo. No sé si con esa distinción se entiende la diferencia, porque es un comentario muy, muy importante. Porque si realmente el Espíritu y el Hijo están tratando de convencer al Padre de otra cosa, entonces no hay una misma voluntad. Pero lo que vemos en la Escritura es que el Espíritu intercede según la voluntad del Padre, porque son una voluntad. Lo que pasa es que nosotros en nuestra carne no oramos según la voluntad de Dios y necesitamos ayuda. Y gloria a Dios y gracias a Dios que tenemos dos intercesores divinos, dos personas de la Trinidad que están intercediendo por nosotros, ayudándonos a orar y a hablarle al Padre según su voluntad. ¿Algún otro comentario o pregunta? También ahí yo no me acuerdo una vez donde dice también que es nuestro consolador. Él es nuestro consolador. Sí. Juan capítulo 14 y capítulo 16. En ambos de esos lugares Jesús habla del consolador que el Padre enviará, porque Él se va. Entonces Él está diciendo a sus discípulos, miren, yo me voy, pero el Padre enviará un consolador, alguien que les va a ayudar, alguien que les va a seguir enseñando, porque yo ya no estoy. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hay algo importante ahí que pues ahorita me causa algunas dudas, pero a lo mejor vos lo puedes evacuar de una manera más fácil, porque estás tratando esto. Lo que pasa es que dice que a Jesús, al Hijo, a Jesucristo, toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Entonces ya Él tiene la potestad para sellar aquel por el cual Él tenga misericordia, ¿verdad? Entonces ya es la persona que ora porque tiene el Espíritu Santo, desde ya ha sido marcado o sellado por el Señor, y por lo tanto el Señor eso es lo que ve, y hay un hijo o alguien de eso que forma parte de su pueblo, por lo tanto esas oraciones son escuchadas, ¿verdad? Entonces, como te digo, ya no es una cuestión de que tengas, así lo veo yo, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado, que tenga que hacer algo para convencer al Padre. No, aquel que ora en el Espíritu ya es parte del que el Padre va a escuchar esas oraciones, por supuesto las oraciones que van alineadas conforme a su voluntad, ¿verdad? No aquellas oraciones conforme a nuestro pecado, el pecado que mora en nosotros.
Entonces creo que por ahí a mí me queda cierta, no sé, cierta duda, ¿no? Cierta duda de cómo funciona esa parte, porque sé que Cristo tiene toda potestad le fue dada a Él después de que ascendió al cielo. Entonces, ahí tengo esa duda nada más de cómo funciona, porque se habla de que de dos, hablar de como de dos maneras o dos intercesores. Creo que la oración en el Espíritu, pero el intercesor es Cristo, es el Hijo, en este caso el Hijo. No sé si me expliqué. Creo que sí. Todo lo que afirmaste es 100% correcto. Lo que no había entendido era dónde estaba la duda. Okay. Pero creo que con eso último que dijiste, la duda está en que cómo es que Dios escucha nuestras oraciones, sin embargo necesitamos dos intercesores. Correcto. Ok, sí, el Padre escucha nuestras oraciones porque, como vos muy correctamente dijiste, somos hijos de Dios en Cristo. Si tenemos a Cristo, estamos sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y Él escucha nuestras oraciones. Ahora, el escuchar nuestras oraciones no significa que nos va a dar todo lo que pidamos. Si queremos ponerlo de manera simplificada, sí, el Padre puede escuchar nuestras oraciones, pero nos puede decir, lo siento hijo, no te lo voy a dar. O, está bien hijo, pero más tarde. Ok hijo, te lo voy a dar ahorita. Entonces, eso asumiendo nuevamente que estamos en Cristo, que somos hijos de Dios. Pero la realidad es que hay oraciones a las que el Padre dice no. Y hay oraciones que nosotros hacemos. A veces el Padre nos dice no porque pedimos de manera egoísta. Eso lo podemos ver en Santiago, por ejemplo, que Santiago los regaña y les dice, ¿saben por qué no reciben lo que piden? Porque reciben según su corazón egoísta. Entonces la realidad es que todavía luchamos contra nuestra carne. Y a pesar de que nuestro Padre Celestial nos escucha, necesitamos ayuda para saber cómo orar según la voluntad de Dios. Entonces no es que tener dos intercesores que nos ayudan no cambia el hecho de que Dios nos escucha. Simplemente significa que tenemos al Espíritu Santo ayudándonos a guiarnos en la oración. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Pues Él sabrá cómo lo hace, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu Santo diciéndonos cositas como que, Joshua, recordad que eso no tiene importancia. Eso solo tiene importancia mundana. Ora por esto mejor. Joshua, yo sé que estás pidiendo esto, pero recordad lo que dice la palabra en este lugar. En vez de orar por lo que estás orando, ora por esto. Y ahí nos va guiando el Espíritu Santo, recordándonos las escrituras que hemos leído y escuchado y estudiado, para que así vayamos orando según la voluntad de Dios. Y así las respuestas del Padre serán sí, más tarde. Y tal vez menos no. Lo estoy poniendo de una manera bastante humana, ¿verdad? Pero no sé si eso ayuda a reconciliar un poquito esa duda. O sea, tener a dos intercesores que nos estén ayudando en la oración no significa, no cambia el hecho de que el Padre sí nos escucha a todas nuestras oraciones. ¿Marco? Sí, un comentario alrededor de esa pregunta es que tal vez es entender el rol de cada persona cuando decimos intercesor. O sea, en el caso de Cristo, su intercesión tiene que ver con la obra de redención que Él efectuó en la cruz. O sea, dicho de otra manera, es intercesor en el sentido que nos da acceso al Padre. Amén. Abre el camino. Sí. En ese sentido, antes no podíamos, antes no teníamos acceso. Él intercede en el sentido de que quita el pecado, que es la barrera que estaba en medio. Pues. Sí. En el caso del Espíritu, y aún en el mismo pasaje lo podemos ver, porque, cuando habla de la intercesión de Cristo, está hablando de que quién nos podrá separar del amor de Dios, quién ha gustado los escogidos, eso es lo que está diciendo. Rompió la separación. Rompió la separación. Y cuando habla de la intercesión del Espíritu, lo está diciendo en el contexto de la oración que pedimos. Sí. Tal vez una manera no perfecta, pero tal vez sencilla de ilustrarlo. Jesús, el Hijo,
es intercesor en el sentido que Él abre el camino, pero el Espíritu es intercesor en el sentido que es el que conduce el auto para llevar, ¿verdad? Tal vez eso puede dar un poco... Una ilustración, sí. Sí, muy buen punto, porque no lo aclaré eso. Cuando Pablo habla de la intercesión, de Jesús como intercesor, es una intercesión diferente a la del Espíritu Santo. La intercesión de Cristo nos abrió el camino, y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, donde no teníamos el acceso a Dios, pero ahora en Cristo podemos entrar al lugar santísimo en el cielo y tener acceso al Padre. ¿Qué hora tengo? Estamos en tiempo ya. No llegamos ni a la mitad. No importa, tenemos el otro domingo todavía. El otro domingo lo que digo también, el Espíritu Santo. Ok. Vamos a dejarlo aquí. No quiero cerrar el tiempo sin asegurarme de que no haya quedado alguna duda sin responder. ¿Algún comentario o duda que sientan que todavía hay que tocar rapidito antes de cerrar el tiempo hoy? Sí, Carlos. Solo quiero hacer un comentario, es que cuando estudiamos la Trinidad, podemos estudiar la Trinidad como una sola cosa, un Dios, y la podemos estudiar también de forma individual con las tres personas que forman esta Trinidad. Y en la Escritura hay una gran revelación de las funciones de cada persona como individuo, y sus funciones son amplias, realmente. Por ejemplo, en unos momentos en el libro de los Hechos se dice que los apóstoles, Casi no se escucha. en un momento que los apóstoles querían ir a una ciudad en específico y el Espíritu no se lo permitió, porque el Espíritu los quería guiar a otra ciudad. En otro momento, en ese mismo capítulo, dice que el Espíritu Santo les prohibió a los apóstoles hablar la palabra en esta ciudad, porque su propósito era llevarlos a otro lugar. Entonces, eso también es parte de la intercesión del Espíritu en la vida terrenal y la vida cristiana, que más que vamos a decir delante del Padre, sino más bien guiándonos a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y eso también es un tipo de intercesión, porque está directamente actuando en medio de nosotros para asegurarse que se haga la voluntad del Padre. Entonces, son muy amplios los conceptos y son muy amplias las funciones también del Espíritu, del Hijo, del Padre. Entonces, es difícil cubrir todo, pero hay diferentes aspectos de ese mismo concepto, digamos, de intercesión que podemos ver en el Espíritu. Sí, sin duda alguna. Lo que se puede decir sobre la Trinidad es extremadamente amplio, o sea, hay tanto que estudiar. Y lo que Carl dijo es muy certero. El Espíritu Santo no solamente intercede por nosotros en la oración, no es solo una ayuda durante nuestra oración. El Espíritu Santo es el que nos guía en toda nuestra vida. Ese es un tema que Pablo aborda una y otra vez. Él a cada rato dice: vivan según el Espíritu, vivan según el Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere eso de vivir según el Espíritu? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo en todo nuestro caminar. Entonces, así como los ejemplos que Carl mencionó en Hechos, todos esos ejemplos los encontramos en Hechos, cómo el Espíritu Santo iba guiando a los apóstoles de que vayan aquí, no vayan aquí, vayan por allá. Entonces, sí. Iglesia, gracias por toda su participación. Continuamos el domingo que viene. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Sí. ¿No podrías mandar al grupo esa... Con gusto. Con gusto. Oremos, iglesia. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos diste.
porque es un tiempo en el que nos permitís escudriñar tu palabra para conocerte a más profundidad. No solamente conocerte por cosas que hemos escuchado y que nos han dicho, sino ya realmente porque son cosas que estamos viendo en tu palabra. Te pedimos, Señor, que use estos tiempos de estudio de tu palabra para fortalecer nuestra fe en ti, fortalecer nuestra confianza en ti, fortalecer nuestro amor en ti, ayudarnos a conocerte más a profundidad, Señor. Todo para tu gloria, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, te pedimos que nos guíes por medio del Espíritu Santo para siempre vivir de una manera que te glorifique. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Iglesia, pueden pasar al tiempo de descanso y de café.